Solo le ofreció agua a un joven herido, y por eso lo trataron como a un traidor. El sheriff Dixon, símbolo de una autoridad fría y despiadada, quiso aplastar incluso el acto más simple de compasión. Pero James Winslow no retrocedió, y al día siguiente su rancho se llenó de jinetes que no vinieron a atacar, sino a honrar. Pero escuchen bien cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, la justicia encontró su camino. El sol caía lento sobre las colinas polvorientas de Arizona. El viento apenas movía la tierra reseca y todo parecía tranquilo, hasta que James Winslow, un ranchero de rostro curtido por el sol y manos marcadas por el trabajo, vio movimiento cerca del corral. Algo o alguien se arrastraba desde el monte. James se acercó con cuidado, rifle en mano. No porque fuera hostil, sino porque la vida le había enseñado que la precaución era parte de la supervivencia. Entonces lo vio, un joven nativo de no más de 20 años, con la camisa rota, el rostro sucio y el cuerpo tambaleante. Estaba herido. Apenas sostenía la mirada. No decía una palabra. Simplemente cayó de rodillas, agotado. James bajó el arma, guardó silencio unos segundos, evaluando todo lo que esa decisión implicaba. Sabía bien lo que pensarían en el pueblo si lo veían ayudando a un nativo. No era común, no era aceptado, y, sin embargo, era un ser humano. «Ven, chico», murmuró James mientras se agachaba a ayudarlo. «Solo agua, nada más». Lo llevó hasta su pequeña casa de madera y le ofreció una manta y un poco de sopa caliente. Le limpió las heridas con calma. No dijo mucho porque no era hombre de muchas palabras. El joven, que más tarde sabría que se llamaba Toca, solo asintió en silencio. Pero la paz no duró. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas tocaba los bordes del rancho, 3 caballos se acercaron levantando polvo. El sheriff del condado, Thomas Dixon, y 2 de sus ayudantes desmontaron frente al porche. No venían a saludar. «¿Es cierto lo que dicen, Winslow, que tienes a un Kiel Roja aquí?» James se irguió, con las manos en la cintura, mirando de frente. «Está herido, solo le di agua». «No me importa si le diste oro», replicó el sheriff con tono seco. «No puedes protegerlos, no después de lo que pasó en Fort Miles». James respiró hondo. No iba a dar discursos, no iba a justificar la compasión. El sheriff, antes de irse, se giró hacia la puerta donde estaba Toca, ya en pie pero débil, apoyado en el marco. Thomas lo miró con frialdad. «Tienes suerte de seguir vivo», dijo. Y luego, como quien patea una piedra en el camino, soltó con tono sarcástico. «Cuida bien de tu huésped, Winslow. A veces ayudar a la persona equivocada puede costarte caro». Montaron y se marcharon. James se quedó ahí, con los nudillos apretados. No dijo nada, pero esa mañana la injusticia dejó de ser algo que ocurría lejos. Había tocado su puerta. El rancho de James, que siempre había sido un rincón olvidado entre los cerros, se volvió en pocos días el centro de todas las miradas. Nadie decía nada abiertamente, pero los rumores corrían como el viento seco del desierto. En el pueblo, los rostros se endurecieron. En la ferretería ya no le fiaban clavos. En la tienda de víveres, la señora que antes lo saludaba con afecto, apenas le devolvía la mirada. James Winslow, conocido por su honor y por trabajar con las manos desde el amanecer hasta que caía la noche, ahora era simplemente el que protege a los salvajes. No hizo nada para defenderse, solo seguía atendiendo el rancho. Alimentaba los caballos, arreglaba las cercas. Pero algo dentro de él se había roto, no por lo que decían los demás, sino por lo que dejaban de decir. Toca apenas hablaba, dormía muchas horas y aún se recuperaba de las heridas. Algunas noches se despertaba sobresaltado, murmurando palabras en su lengua. James no las entendía, pero no necesitaba traducción. Eran palabras de miedo, de memoria, de pérdida. Una tarde, mientras colocaba leña junto al porche, James se detuvo y observó la llanura frente a su casa. El cielo estaba despejado, todo estaba quieto, pero por dentro algo lo presionaba, un pensamiento que no lo dejaba en paz. ¿Realmente había hecho bien? No porque dudara de su gesto, sino porque empezaba a entender el precio.
Y entonces ocurrió algo que cambió todo. A lo lejos, una línea de figuras comenzó a formarse en el horizonte. Primero, un grupo pequeño, luego más. Jinetes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Sin banderas, sin armas alzadas, solo caballos avanzando lentamente, en silencio, como si el propio desierto los guiara. James bajó la leña, caminó hasta el borde del terreno. Toca salió de la casa, se quedó detrás de él con los ojos fijos en la multitud que se acercaba. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, James notó algo que lo hizo contener la respiración. Al frente, montando un caballo oscuro, venía una mujer mayor. Sus ojos eran sabios, su postura digna. A su lado, jinetes jóvenes mantenían la formación, como si la escoltaran. La mujer detuvo su caballo justo frente a él. Lo miró con calma. Luego bajó la vista a Toca, que la observaba en silencio. Ella no dijo su nombre, pero no hacía falta. Lo que dijo, James nunca lo olvidó. Le diste agua a mi hijo, no lo olvidaremos. Y entonces, una tras otra, las tribus se fueron deteniendo a su alrededor. No hablaban, no amenazaban, solo estaban allí. No para vengarse, sino para honrar un acto que pocos se atrevían a hacer. Esa noche, el rancho no durmió solo. Las hogueras brillaron como estrellas en la tierra. Y por primera vez en mucho tiempo, James sintió que el silencio ya no dolía, porque estaba lleno de sentido. Durante las siguientes semanas, el rancho de James dejó de ser un simple pedazo de tierra vallada. Las tribus no solo acamparon, echaron raíces, aunque fuera por poco tiempo. James no entendía todas las costumbres, ni las lenguas que hablaban entre sí al caer la tarde, pero sí entendía los gestos, cómo cuidaban a sus caballos, cómo compartían el pan de maíz sin preguntar, cómo los niños reían igual que en cualquier otro lugar. Y lo más sorprendente, no pidieron nada, no exigieron, no esperaron recompensa, solo estaban allí, por respeto. Fue entonces cuando la esperanza comenzó a asomarse en los lugares menos esperados. Un joven del pueblo, Lucas Harrow, llegó a caballo una tarde. Traía una bolsa de avena y unas herramientas. Era hijo de granjeros, de los que siempre hacían lo que el sheriff decía. Se bajó del caballo con timidez, saludó con la cabeza y dijo: «Me enteré de lo que hiciste, señor Winslow. Algunos dicen que estás loco, pero yo creo que tuviste valor. Mi padre no estaría de acuerdo, pero yo sí». Se quedó un rato ayudando con la cerca. Luego volvió 2 días después. Esta vez trajo a 2 amigos. No todos reaccionaban igual. Algunos vecinos aún pasaban por el camino mirando de reojo, como si esperaran un conflicto. Pero poco a poco, lo que antes causaba miedo empezó a despertar curiosidad, y luego respeto. Una mujer mayor del pueblo, conocida como señora Beth, vino una mañana con un cesto de pan casero. No dijo mucho, solo lo dejó sobre el porche y se fue. James entendía lo que pasaba. El gesto que hizo por Toca había roto algo, pero también había abierto una grieta por donde entraba luz. Mientras tanto, los jinetes indígenas seguían enseñando cosas. Una tarde, uno de ellos mostró a James cómo atrapar un caballo sin sogas, solo usando un sonido corto con la lengua y el movimiento del cuerpo. James, incrédulo, lo intentó. El animal lo ignoró por completo. Todos rieron, incluso Toca, cuya sonrisa ya era parte del paisaje. Así, sin discursos, sin pactos escritos, empezó a nacer algo que nadie había previsto, un pequeño acuerdo silencioso entre mundos que antes se temían. Y aunque las amenazas seguían allí, en las miradas de algunos o en los rumores del pueblo, había algo más fuerte, la certeza de que era posible construir algo distinto. La esperanza, en ese rincón de tierra, ya no era una idea. Era una fogata encendida al anochecer, era una taza de café compartida en el porche, era un chico blanco y un joven nativo ensillando un caballo juntos en silencio. El rancho ya no era solo tierra y madera, se había vuelto un símbolo, no por sus cercas ni por su dueño, sino por lo que ocurrió allí. Alguien ofreció ayuda sin pedir nada a cambio.
y aunque eso parezca pequeño, fue suficiente para mover corazones. Una mañana volvió el sheriff Dixon, solo, sin escoltas, sin amenazas. Se paró frente al porche y miró a James. «Alguien tiene que recordar quién manda», dijo. Pero esta vez James no estaba solo. A su alrededor estaban los jóvenes del pueblo, hombres y mujeres de las tribus, vecinos que ya no veían enemigos, sino personas. Nadie habló más alto que el otro. No hubo violencia, solo miradas firmes, solo presencia. El sheriff entendió, dio media vuelta y se fue. Así cayó el miedo, no con armas, sino con unidad. Con el tiempo, las tribus regresaron a sus tierras. Antes de partir, dejaron una máscara con un simple símbolo, una mano abierta y un cuenco, por dar agua sin preguntar quién era. Y eso bastó. Desde entonces, en ese rancho no se hablaba de héroes, solo de un acto de humanidad que encendió algo más fuerte que la rabia, la esperanza de que incluso en el silencio uno puede cambiar el curso de una historia.